Amigos, bienvenidos a nuestro programa Dios y la Ciencia. Mi nombre es Raúl Fernández. Me complace nuevamente estar con todos ustedes en este nuestro programa Dios y la Ciencia. Un programa más dentro de la programación digital de Casa María del Caminante. Así de que agradecemos a las hermanas de la caridad de San Vicente de Paúl porque nos permiten este espacio. Ustedes podrán saber más de esta programación que tiene Casa María del Caminante si ustedes van a las diferentes redes sociales. Tal cual como lo están viendo en pantalla, ustedes pueden encontrar a Casa María del Caminante en YouTube, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en fin, TikTok, en fin, y Casa María tiene su propio website. Gracias a todos por esta contribución que puedan hacer con Casa María del Caminante. Pues bien, hoy estamos acá en un nuevo programa que, como ustedes se han dado cuenta, es un programa que tiene que ver con las ciencias sociales. Nuestro invitado central, Francisco Galeano, en programas anteriores, si ustedes se van a los programas anteriores, porque es una información muy juiciosa, una información muy variada de las diferentes ciencias. Él nos ha venido tratando las diferentes ciencias y está a su vez viendo la relación que existe frente a lo que Dios nos ha enseñado. Por un lado, se ha podido comprobar que a través de las mismas ciencias, las mismas narraciones, las investigaciones de científicos, de lo que es la existencia de Dios. Pero a su vez, estamos mirando que a través de las diferentes ciencias está dándose una enseñanza. Hemos visto dentro de los mismos programas que en nuestras universidades, nuestras escuelas de educación, la ciencia, la enseñanza misma, no viene a corresponder exactamente a las mismas enseñanzas de Jesucristo. Cuestionémoslo, lo cuestionamos, en fin, cada uno de ustedes puede hacer su propio juicio. Pero lo que sí es cierto es que esta diferenciación, este estudio de lo que muchos hacen, caramba, es con el Señor no hay nada para ponernos a entrar en mucha investigación. Con el Señor hay que vivirlo. Pero hoy en este programa de Dios y la Ciencia, en donde se van a tratar temas de orden legal, de cómo está siendo llevada la justicia, ¿será que se está implantando bien la justicia? ¿Será que se está dando bien esa justicia sobre el ser humano? Dentro de esa civilización de amor que ha venido hablando Francisco en los programas anteriores, ¿será que estamos dentro de esa civilización de amor? ¿Es el amor el que está predominando? ¿Cómo vienen a ser las enseñanzas de Jesús? ¿Cuál es esa implementación de justicia que se está dando? ¿Seremos justos los humanos? ¿Las cárceles estarán dando la verdadera respuesta? ¿Serán humanas? ¿Serán deshumanizadas las cárceles? En fin, podríamos hablar hasta del mismo perdón, porque el Señor ha venido hablando de lo que es el amor, de lo que es el perdón. En fin, serían muchas preguntas y el cuestionamiento podría continuar. Pero bueno, dejémoselo a Francisco porque él es el que ha investigado más y ha sido muy cuidadoso en este tema. Francisco, una vez más, te damos la bienvenida y cuéntenos cómo estás, hombre. ¿Cómo ha sido? Muchas gracias, Raúl. Qué gusto estar aquí con ustedes en el programa Dios y la Ciencia de Casa María del Caminante. Sí, Raúl, hoy vamos a hablar un poquito precisamente de las ciencias sociales, el derecho. Cómo el derecho es una de las principales, por decirlo así, ciencias que construye la civilización actual. Entonces vamos a ver cómo ese derecho pues está impartiendo justicia
¿Y qué entendemos los seres humanos por justicia? ¿Será que es la justicia que Dios quiere o es el Ujú. camino que Dios quiere? Entonces sí, precisamente vamos a hablar acerca de eso y cómo la civilización del amor propuesta por el Papa Pablo VI pues nos propone la justicia precisamente de Jesús. Entonces vamos a ver un poquito Jesús, cómo fue que hizo justicia y hacia dónde Él nos quiere llevar para que realmente logremos una rehabilitación. Vamos a retomar este tema y algo importante que tenemos que ver como seres humanos es dentro de las cárceles actuales de Latinoamérica, del mundo, de muchas partes del mundo, precisamente se viven muchas injusticias. Además de que en las cárceles también existen muchas personas que son inocentes, sin embargo les toca vivir unas condiciones terribles. Entonces, Raúl, nosotros que somos colombianos, hemos conocido un poquito este flagelo que existe en las cárceles de Ujú. Colombia y para eso pues les trajimos unas pequeñas fotos para que nos enteremos todos de lo que puede vivir una persona que ha cometido un crimen como alguien que es inocente pero sin embargo es culpado de llevar a una cárcel. Entonces vamos a ver algunas fotos de ese hacinamiento precisamente como viven las personas. Algo, Hacinamiento que no solamente en el mismo Colombia, son muchos los países, ¿no es cierto? sí, Permítame hacerle un paréntesis antes de que sigas. sí Le señor. queremos saludar a Marixa, que nos acompaña desde Chile. Bienvenida, Marixa. Sigue, Francisco. Bueno, estas en Colombia, pues a pesar de que hay hacinamiento, y las Ujú. personas pues hacen, no tienen ni siquiera espacio para dormir, muchas veces estas personas pues son manipuladas o las personas que dominan estas cárceles son precisamente de la mafia, entonces cualquier persona que caiga allá pues le van a cobrar por un espacio para dormir, le van a cobrar hasta para no violarlo. Entonces, las condiciones de las cárceles son totalmente inhumanas y eso que estamos dentro de las cárceles que no son tan terribles, porque en los países, por ejemplo, de árabes, las cárceles pues tienden a ser todavía aún más inhumanas. Las personas puede ser que dejen de comer, mm, pueden durar de comer 3 días, en unas situaciones con animales, con cucarachas, con insectos. Bueno, una cosa terrible. Y eso que no somos de las peores cárceles, pero la situación en una cárcel colombiana pues es totalmente terrible. Estas son las situaciones en una cárcel precisamente de árabe, de los países árabes, donde las personas no tienen espacio ni para moverse, no pueden ni siquiera moverse, no pueden ni siquiera pararse, tienen que hacer sus necesidades dentro del mismo sitio. Bueno, son unas cosas, una situación realmente eh, que no se la deseamos a nadie. Pues hay muchos criminales que precisamente por haber cometido muchos actos precisamente en contra de su prójimo, pues son llevados a estas cárceles, pero igualmente hay muchos que son inocentes, muchos que han sido culpados inocentemente, muchos que están metidos en las cárceles porque los obligaron a culparse de algo a causa de no matar de pronto a sus familiares o de meter a la cárcel a sus familiares. Entonces, la situación para estas personas que llegan a las cárceles pues realmente son inhumanas y lo peor de todo esto es que cuando una persona llega a una cárcel, allá no se va a rehabilitar. Al contrario, allá lo que le van a enseñar son más mañas, va a sentir más angustia existencial, va a ser denigrado como ser humano hasta el máximo. Entonces son personas que en vez de rehabilitarse en una cárcel y decir yo no voy a volver a salir a delinquir, al contrario, en las cárceles es donde se arman las peores bandas de criminales y donde las personas realmente adquieren un resentimiento social más profundo y cuando salen nuevamente a de las cárceles o se escapan o cumplen sus condenas, pues salen a hacer peores cosas que las que habían hecho antes. Casi todas las personas que están en las cárceles son reincidentes. Lo que quiere decir que las cárceles no están cumpliendo realmente una labor de rehabilitación y de supresión del crimen, sino que por el contrario, hasta los pueden aumentar, porque las personas al ser denigrados de esta manera,
pues adquieren un resentimiento y un odio social que pueden salir a hacer cualquier cosa a cualquier persona. Entonces, las cárceles hoy actualmente realmente no están cumpliendo la función social de evitar el crimen. Por el contrario, hasta lo podrían era aumentar. Y nosotros como cristianos estamos llamados precisamente a transformar. ¿Por qué? Porque Jesús nos da unas enseñanzas para que cambiemos nuestro estilo de vida, nuestra cultura, para que nosotros realmente comencemos, como dice en su palabra, visitaron al preso, pero más que visitarlo es también buscarle una transformación, es buscar un cambio, así como lo hace Jesús. Jesús, por ejemplo, con las personas que transgreden las normas, como fue la mujer adúltera, María Magdalena, a todos ellos los perdona y les dice no lo vuelva a hacer, ¿no? O sea, los rehabilita, él con su sola presencia, pues al ser el Hijo de Dios, pues tiene la capacidad de conmover a las personas y hacer que ellos pues entiendan cuál es la verdad, al limpiarlos, al sanarlos, ellos se rehabilitan y pues no vuelven a cometer los mismos pecados. Pero Jesús nos enseña que hay que tener misericordia. Por ejemplo, los romanos que castigaron a Jesús, lo maltrataron, se burlaron de él, pero él no busca una cruz para los romanos, no busca destruirlos, sino que al revés. Es a los romanos a los que evangeliza, es a los romanos los que sus apóstoles logran transformar para que los romanos vuelvan los cristianos número uno del mundo y comiencen a llevar ahora el mensaje de Jesús al resto de la humanidad y comiencen a construir la civilización, una civilización más evolucionada que la que vivíamos en tiempos antes de Jesús y en épocas de Jesús. Entonces Jesús nos muestra que hay un perdón. Cuando está en la cruz, él le pide a Dios, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Es que precisamente el ser humano no sabe lo que hace, porque la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades del demonio. Entonces, muchas veces tratamos de lastimar la carne, de hacerle daño a la carne del ser humano para que el hombre entre en razón, y resulta que no es a través de hacerle un castigo al ser humano que él va a entrar en razón, sino que precisamente es a través de una conversión, de una recapacitación, de una expulsión del demonio de su propio ser, cuando el ser humano reconoce que el demonio sale de su ser, que había un ser que lo estaba llevando a tener odio, resentimiento, pues él comienza un proceso de conversión y de transformación. Y esto es lo que hace Jesús con la prostituta, como es María Magdalena, ¿verdad? Nunca nadie la había realmente amado, ni la había tenido en cuenta como la tuvo Jesús, y ella pues gracias a eso lo quiere ayudar, lo quiere de alguna manera bendecir, lo quiere de alguna manera limpiar. Entonces Jesús lo agradece y le transforma su vida para que se vuelva incluso en una, eh, en una herramienta del Evangelio. Entonces Jesús busca la transformación del ser humano porque sabe que hay un problema más profundo en el corazón del hombre, que es el demonio y su influencia. Jesús, al igual a Barrabás, siendo un criminal que llevaba a la revolución y a la muerte de los romanos y de los seguidores de él, Jesús incluso en algún momento le dice a Barrabás que lo siga, que deje lo que está haciendo y que lo siga, que le va a enseñar realmente a liberar un pueblo. Pero Barrabás no le hace caso a Jesús y lo rechaza. Y Jesús pues es enfrentado ante el pueblo, un pueblo al cual había recibido milagros, sanación, y el pueblo escoge a Barrabás por ser judío, ¿no? Porque de pronto representaba más esa línea de independizarse de los romanos a través de la violencia en vez de buscar el perdón y el amor. Entonces el hombre ha seguido como esa línea de Barrabás que Barrabás lo que quiere es venganza,
Entonces el hombre ha entendido la justicia como una venganza, como martirizar a aquellos que cometen pecados en vez de buscarle su rehabilitación o su transformación. Hoy en día en algunas cárceles, como la foto que estamos viendo, pues se busca esa rehabilitación de los presos, ¿no? Se busca esa transformación. A pesar de que eso sucede en muy pocas, pero en los países evangelizados, que es Europa, que son más cristianos, a pesar de que hoy el cristianismo ya se está acabando como religión, pero en la cultura prevalece el amor al prójimo, porque ellos fueron evangelizados durante muchos siglos. Entonces ellos buscan una rehabilitación y un trato más humano para las personas. En España, por ejemplo, hay islas dedicadas a la transformación de, de, las, de los reclusos, no están presos, no están bajo llave, pueden ver a sus familias, tienen comodidades, son unas cárceles donde no están hacinados. Incluso aquí en algunas cárceles de Latinoamérica pues se busca alguna rehabilitación de los presos, ¿no? Aunque su hacinamiento y el estado de estas cárceles aquí son deplorables. Pero hay otras partes del mundo, como Noruega, como Dinamarca, donde las personas pueden estar en unas cárceles realmente muy cómodas, donde hay una rehabilitación real del ser humano. ¿Y qué mejor rehabilitación que convertirlos al cristianismo? Entonces, dentro de muchas cárceles a veces no permitían la asistencia espiritual, pero hoy en día se está dejando que haya una asistencia espiritual en las cárceles, que se busque una rehabilitación a través de la conversión del ser humano, de su recapacitación. Entonces, pues estos países que ya han dejado de pronto la religión de un lado, pero siguen pensando un poco en siguen pensando en el ser humano por haber sido evangelizados, pues han creado unas cárceles donde incluso no están recluidos en un espacio y están hacinados, sino que pueden moverse por todo el espacio. Incluso hay pueblos, hay islas en Dinamarca y en Noruega donde los presos están libres y el trato pues es mucho más humano. Entonces estas personas logran realmente una rehabilitación profunda de su ser para que cuando salgan nuevamente a la sociedad pues no vuelvan a delinquir. Además de que no son gobernados por delincuentes como sucede de pronto en las cárceles de Latinoamérica, y un caso sabido que en Colombia sucede así. Los dueños de las cárceles es la mafia, que le cobra a las personas por tener un espacio incluso para dormir, por poder ir al baño, por poder sentarse, por no ser robado, por no ser hasta violado. Entonces, en estas cárceles pues hay un trato más humano, las personas viven casi unas cárceles tipo hotel, y donde ellos pues pueden adquirir nuevamente como a resocializarse, realmente buscan una resocialización. Entonces, pues Jesús, cuando viene a la tierra y viene a traernos sus enseñanzas, precisamente lo que está buscando es que nosotros tengamos misericordia hacia los demás y que busquemos es su transformación, su conversión, no que los dejemos, no que los metamos ya por ser delincuentes, olvidémonos de ellos como sociedad y dejémoslos allá perdidos. ¿Quién los manda a cometer un crimen? Eso realmente es algo totalmente inhumano. Entonces, Jesús quiere una transformación, tiene una transformación de la sociedad. Entonces, eso es lo que hablábamos de pronto en nuestro programa pasado, hay un reduccionismo de la fe. A veces creemos que Jesús solamente se expresa en el agua bendita o en sacramentales, pero por favor, esas gráficas todavía no, gracias. Bueno, entonces, Jesús, Jesús es algo más profundo para el hombre. Jesús no se queda solamente en signos y en símbolos, sino que Jesús es una transformación interna de la sociedad. Y las ciencias sociales, como es el derecho, pues viene a crear una especie de cultura, un estilo de vida. Entonces, el derecho que son los derechos de los seres humanos, ¿verdad? El que defiende los derechos y el que promueve los derechos y el que imparte la justicia cuando son precisamente violados esos derechos, pues esa ciencia debería ser impregnada con el espíritu de Jesús. O sea, eso no es aparte de la religión. Eso, como no lo han querido vender,
Nos han querido vender, no, es que esto es algo de nuestra cultura, esto es algo social. Y Jesús es religión, Jesús es agua bendita, Jesús es sacramentales, Jesús no tiene nada que ver aquí con la vida de un preso ni con lo que le hacemos a los presos. Pero resulta que sí, porque Jesús nos está diciendo tienen que tener misericordia con aquel que ha transgredido las normas sociales. Tienen que buscar su rehabilitación. Y su rehabilitación comienza porque él comprenda que hay un ser que se llama el demonio que lo inspira y lo lleva a hacer el mal. Hay un ser que Jesús ha venido a vencer y a enseñarnos que tenemos que dar amor al prójimo. Entonces, Jesús es algo más profundo, Jesús es algo que tiene que entrar en las raíces donde está la gente que más sufre en nuestra sociedad. Y una de las personas que más sufren son aquellos que están en una cárcel. Y esas personas muchas veces están ahí por delitos menores. En Latinoamérica, por lo menos, y en Colombia, los que van a la cárcel muchas veces son porque se robaron un celular, porque se robaron un carro, ¿verdad? Pero las personas, los políticos que se roban 70.000 millones de pesos, no, esos señores están en unas cárceles 1A que parecen un hotel, ¿verdad? Y hasta como Pablo Escobar que creó su propia cárcel, donde llevaba a las prostitutas, donde hacía banquetes, donde hacía lo que se le daba la gana. Entonces, al más débil, al más vulnerable, sí lo meten en la cárcel por robarse una manzana, lo meten en la cárcel hasta por ser inocente, ¿verdad? Porque el policía tenía que coger un rango de delitos, de delincuentes, porque le exigen que tiene que tener tantas personas presas, y entonces él coge, no, cojamos a este que va aquí por la calle como mal vestido y metámoslo a la cárcel, y así yo cumplo con mi cuota de tener presos. Eso sucede en Colombia. Meten a las personas a veces presas porque tienen que tener los policías unos topes de personas que hayan cogido presas, de delincuentes. Entonces, nosotros como sociedad, una cuota, exactamente. Y nosotros como sociedad cristiana, allá no llegamos. Entonces, no es que ellos son delincuentes, dejémoslos allá. Si nosotros somos cristianos, si nosotros estamos pensando en que Jesús existe, que Jesús nos vino a decir, oiga, tengan misericordia, yo soy el camino, miren cómo yo hice las cosas. Perdoné a la mujer adúltera, perdoné a Barrabás, pero le dije, venga, lo convierto, venga conmigo y le enseño. Perdoné al señor, al criminal que estaba al lado de la cruz de él, ¿verdad? Colgado. Entonces, Jesús nos muestra que hay un camino de misericordia y eso debe entrar dentro de las ciencias sociales. Jesús no solamente son agua bendita, que es muy importante, que son los sacramentales, que son muy importantes, además llevarle los sacramentales a la gente que está en la cárcel, para ayudarlos a que recapaciten y salgan de su problema emocional. Pero nosotros, si somos cristianos, tenemos que estar promoviendo un cambio profundo en nuestra sociedad. Y eso fue lo que nos vino a proponer Papa Pablo VI con la civilización del amor. La civilización del amor no es los que somos juiciosos vamos a vivir bien y los criminales a la cárcel y que sufran allá, ¿no? La civilización del amor, como su nombre lo dice, tiene que llegar a todos los rincones y sobre todo donde la gente más sufre. Y sobre todo para transformarlos, para que no sigan delinquiendo, para que no sigan entrando a cárceles donde le van a enseñar cosas peores, donde les van a enseñar, van a unirse con todos los delincuentes, sino a unos lugares donde realmente se les rehabilite y se les rehabilite en el Espíritu Santo. Sí, así es. Qué interesante, Francisco. Hay una situación muy, muy interesante y muy particular que sucede en este tema. Sin embargo, permítame hacer un paréntesis porque queremos saludar a Alberto Socarrás también y agradecerle la presencia y la asistencia en este programa de Dios y la Ciencia. Qué interesante, Francisco, poder analizar esto desde los diferentes ángulos y yo quisiera resaltar o hacer un comentario que es muy cierto. Esto es una circunstancia de que hay una maldad en sí mismo. O sea, se cree que hay una maldad de la gente que ha llegado a una cárcel, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que, ¿por qué no meditar también en la maldad que quizás están cometiendo quienes enviaron a esa persona a esa cárcel? Quienes a su vez necesitan más ayuda también.
¿No te parece? Esto Ujú. es de reflexionar también y mirar quiénes son los que están impartiendo las leyes, quiénes son los que están trabajando verdaderamente para proporcionar los fondos para ampliar las cárceles, para que se pongan las partidas de dinero respectivas y puedan hacerse mejores condiciones. Tú mostrabas que sí es factible que existan mejores condiciones porque mostrabas los ejemplos de Dinamarca, de otros países en donde verdaderamente se encuentra el rehabilitamiento, sí, donde se rehabilitan los que van a esas cárceles. O sea, sí es posible. Lo que pasa es que es para mí son las personas, quizás llamémosle, si nos vamos a los niveles de Congreso, si nos vamos a niveles de presidentes, de esas altas decisiones, Ujú. ¿qué estará pasando con ellos? ¿Estarán con Dios también? ¿Estarán con su correspondiente perdón interior? ¿O necesitan perdón? Pensemos en que ellos también pueden estar, ¿no te parece? Ese es uno de los puntos bien importantes, Claro, porque muchas veces nos han enseñado también desde el colegio que la justicia es venganza es. y que acabar con la criminalidad es tener más policías, tener más cámaras, tener más armas. Y así no se acaba la criminalidad. La criminalidad se acaba cuando yo rehabilito al criminal. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús rehabilitaba a la persona que transgredía las normas sociales. Y nosotros no estamos buscando una rehabilitación de ellos, sino un castigo. Y el castigo lo único que trae es una peor persona. Entonces no estamos acabando con el crimen y eso se representa en más gastos en policía, armas, cámaras, seguridad, en vez de invertir en que estas personas se rehabiliten. Y la rehabilitación finalmente siempre va a ser espiritual. Si no hay ¿Y rehabilitación qué, espiritual, no va a ir y para qué atrás. ejemplo más lindo el que Jesús nos demostró cuando estaba colgado Uh -huh, al lado de un criminal, sería uh un -huh. malhechor, Ladrón, sí. que a último momento, en el último momento, ese ladrón se arrepintió. Por lo menos si existiera ese arrepentimiento en muchos, ya con Uh esto -huh, es mucha ganancia. Pero a uh su -huh, vez, Jesús lo invita a que Él estará también en el paraíso. O uh sea, -huh, fíjense que es factible. uh -huh, Pero de esto tienen que aprender, o tenemos que aprender todos, uh -huh, de cómo realmente se puede conseguir un perdón. uh -huh, Perdón, amor, tú has mencionado todas esas palabras. Perdón, uh -huh, amor, uh -huh. misericordia. En Colombia, ahora quiero darte otro ejemplo bien importante. En Colombia hay un criminal muy Ajá. reconocido que se llama Garavito. Él fue un violador de niños. Violó aproximadamente conocidos que se conoce como unos 200, 400 niños y él lo confesó, los cuales violaba y asesinaba. Mm. Este señor lo metieron, lo recluyeron precisamente en un hospital por su peligrosidad. Eh, pero pues Dios, eh, en su infinita misericordia, muy seguramente va a tratar de rehabilitarlo. Pero Dios no pondría a este criminal al frente del bienestar familiar de Colombia, que es el sitio donde están todos los niños huérfanos de Colombia, ¿verdad? Porque Ujú. sabemos que si es un pedófilo que ha matado 400 niños, yo no lo voy a perdonar y lo voy a poner a dirigir precisamente el bienestar familiar, que es donde están todos los niños, o la UNICEF, Claro, ¿verdad? claro. No sé, sería totalmente ilógico. Pero resulta que en Colombia nos plantearon un proceso de paz y de perdón falso. Entonces también nosotros tenemos que identificar, porque a los criminales se les rehabilita, se les convierte para que no sigan haciendo las mismas cosas. Pero a un criminal no lo vamos a poner a dirigir a un país. Una Ujú. persona que ha asesinado niños, que ha secuestrado personas, como son los de la Imagínense. FARC, entonces aquí viene una manipulación, ¿verdad? Del perdón, de la paz. Entonces Juan Manuel Santos, un presidente que seguramente tenía su negocio con la mafia,
lo que hizo fue generar un proceso de paz falso y un perdón hacia unos guerrilleros, pero no una conversión. Entonces es un proceso de paz incluso en La Habana, con un dictador, como es estos señores que tienen dominado Cuba, ¿verdad? Como los Castro, que tienen dominado Cuba y matan y asesinan al que quieren. Y entonces hacen un proceso de paz y todos se visten de blanco, ¿verdad? Para decirnos que ahora ya ellos ya tienen un proceso de paz y ahora van a ser los nuevos gobernantes de Colombia. Entonces, Jesús hace una rehabilitación. Ahí tiene que existir una rehabilitación para que esa persona que ha transgredido las reglas sociales, pues realmente esté convertido y esté transformado. Pero en Colombia nos montaron un proceso de paz falso y ponen a estos criminales a dirigir la nación. Unas personas que han asesinado, violado. Por lo menos dentro de las víctimas hay como 9 millones de colombianos de todos los males que Sí, ellos han hecho. tema bastante Entonces, delicado en ese sentido, Francisco. Bueno, porque si continuamos en ese aspecto, tendríamos que mirar qué es lo que pretenden los presentes uh-huh. candidatos y qué es lo que han demostrado hasta este momento dentro de nuestras mismas ciudades después de que han hecho No, y ya, tanta destrucción, y ya ¿no? se sabe qué es lo que querían, ya se Y sabe por saben lo qué, que quieren, exactamente. ya se sabe por qué los querían montar en el gobierno, Claro, porque querían llegar al gobierno, porque con ellos es más fácil negociar. exacto. Entonces quieren montarlos en el gobierno para legalizar la droga y los financia George Soros. Soros es Exacto. uno de los socios de Juan Manuel Santos y son los que promueven el consumo de la droga en el mundo, la legalización de la droga. Entonces Soros necesita a estos criminales en el gobierno para poder hacer negocios con ellos como la compra y la legalización de la droga en Colombia. Es Ya, así de sencillo. Y es cierto. nos montaron un paro aquí en Colombia donde hubo 15.000 muertos porque se subió el índice de personas con COVID. Hubo 15.000 muertos según el ministro Pero de bueno, Francisco, ese temita es siempre bien delicadito. Por supuesto que la gente también no traga entero, por decirlo así, ¿no? La gente se dio cuenta de qué y cuáles son las pretensiones, cuáles eran las pretensiones. Así de que yo creo que eso lo van a tener muy en cuenta en las próximas elecciones. Esperamos que mucha gente lo tenga muy en cuenta porque ya a diario se están viendo las consecuencias de las mismas actuaciones en otros países vecinos. A uh-huh. ver, no sé qué otro aspecto tuvieras, Francisco, para poder cerrar este programa. ¿Tienes algún otro aspecto que hable relativamente sobre las ciencias Sí, pues sociales o qué? importante la rehabilitación. Los Eso, presos tienen hablemos que de tener eso. rehabilitación y la rehabilitación es con el Espíritu Santo. Si no hay Ahí está. rehabilitación con el Espíritu Santo, van a seguir delinquiendo y van a seguir haciendo fechorías y los gobiernos, por eso es que es tan importante que no separen la religión ni la espiritualidad de la vida cotidiana del ser humano. Porque si no hay una rehabilitación espiritual de los presos y los criminales, realmente no hay nada. Esa sería una conclusión de este programa muy linda, Francisco. Yo creo que ahí lo acabas de decir. Necesitamos rehabilitarnos todos, porque incluso todos nosotros, que levante como dicen, que como se dijo en las Tiene la escrituras, primera que piedra. tire la primera piedra, que no esté, El que no tenga, el que no tenga pecado. que no tenga pecado. Así de que yo creo que esa es una linda conclusión de nuestro programa de hoy, al estar relacionando y hablando de las ciencias sociales, en este caso, de la implementación de la justicia. Qué fantástico programa y tema. Francisco, a todos los que nos han seguido y nos seguirán, les queremos agradecer altamente. Sigan pendientes de toda nuestra programación, de todos nuestros temas de ciencia, de Dios y la ciencia. Así de que nuevamente queremos agradecer a Casa María del Caminante porque nos permite hacer este programa. A ti, Francisco, nuevamente muchas gracias a nuestra dirección técnica por parte de Jaime Reyes. Seguimos agradeciéndole y bueno,
Estén pendientes porque semanalmente estamos haciendo un programa diferente los días miércoles a esta misma hora. Y si no lo pueden ver a esta misma hora y queda grabado. Sigan en nuestra programación. Muchas gracias y nos veremos en nuestro siguiente programa. Claro que sí, que Dios los bendiga.